en este momento. Como saben, el día jueves tenemos la presentación del primer examen parcial. Esperemos un momentito, voy a crear la actividad en la plataforma, no se vayan. Bien, si ingresan a la plataforma, van a encontrar una actividad que se llama primer examen parcial. Y ahí van a proceder a partir de este momento hasta el día jueves a las 4 de la tarde a subir la documentación de los que van a presentar el examen, que viene a ser en este caso el primer examen parcial. La documentación debe estar con todos los puntos que ya hemos previamente acordado. El proceso de revisión de ese parcial va a ser también según lo que comentamos, es decir, primero vamos a hacer en 4 pasos, ¿no? El primer paso es la revisión de la documentación con todos los puntos que se han acordado. Eso lo van a subir directamente en la plataforma. Segundo, deben presentar ese día el software completamente funcionando, terminado, de acuerdo a lo que se ha definido previamente. Tercero, vamos a hacer una verificación de que el proceso de software que hubieran ocupado tenga una concordancia también completa con el software que han desarrollado. Es decir, que lo que está implementado también esté debidamente registrado en el proceso de software, ¿no? Por último, también vamos a hacer una validación. Y esa validación tiene como propósito poder
garantizar que el trabajo que están presentando es pues suyo, es decir, son ustedes los autores en un 100% de lo que están presentando. Para ello, es probable que se les solicite hacer algún tipo de modificación, agregación, algo del software, y eso deben hacerlo en el momento. Por lo tanto, para ese día del examen, deben asegurarse de tener a mano absolutamente todos los elementos, herramientas, artefactos que utilizan para desarrollar el software. Es decir, por ejemplo, el código fuente absolutamente de toda la aplicación, tanto la parte web como móvil. Dado que si van a hacer algún cambio o actualización, lo harán en línea, es decir, compartiendo su pantalla en el momento. Asimismo, para ese día, en el caso de cuando tengan que presentar el software y el software esté como una aplicación móvil, entonces lo que ustedes deberán hacer es mostrar la aplicación desde el móvil y toda la parte del servidor o servicios. Obviamente tendrán que estar desplegados en la nube, es decir, no va a correr nada de manera local. Para ello, ese día de la presentación, cada alumno va a compartir su pantalla usando Zoom. Y si el joven tiene la aplicación web, puede mostrarlo directamente en su computadora. Si en caso tiene la aplicación móvil, entonces, antes de conectarse a la clase, asegúrense de conectar su móvil a su laptop, de tal manera que, usando una sola laptop, puedan mostrar tanto el móvil como la aplicación web si fuera necesario. El examen va a empezar 4 en punto. Esperamos unos 2-3 minutos, luego bloqueamos la reunión, nadie más entre. Asegúrense de cumplir en este horario, que para los casos de exámenes ya hemos quedado que funciona de esa manera. Bueno, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta, ¿está todo claro? Bueno, entonces damos por cerrado este punto. Los espero el día jueves. Mientras tanto, saquen sus cuadernos, sus apuntes, vamos a ir comentando algunos temas y anoten lo siguiente. Coloquen como un subtítulo dentro nomás de lo que es la introducción a la ingeniería de software. Coloquen eso, ¿no? El software y sus aplicaciones. Todavía no hemos comentado ese punto con ustedes, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces vamos comentándolo. Como ya hemos visto en clases previas, habíamos dicho que en el software existía prácticamente de forma infinita, ¿no? Las aplicaciones. Donde quiera que veamos, en cualquier área que miremos, de alguna manera siempre encontramos alguna aplicación que está lista, digamos, para que los usuarios lo puedan utilizar. Prácticamente no habíamos encontrado en todo caso algún área en la cual aún hasta hoy día no se hubiera implementado alguna aplicación de software. O sea, no es lo mismo
usar que implementar, ¿no? Porque una cosa es que esté implementado, haya una aplicación y no lo usen. El tema es que sí, que donde quiera que veamos, hay aplicaciones de software y aparentemente, pues, parecería que no hay nada que hacer. Sin embargo, ya había un momento también ese tema en cuanto a lo que viene a ser aperturar mercados o cosas por el estilo. Pero lo que sí queda claro es esto, ¿no? Que las aplicaciones de software abundan. Y lo que vamos a hacer en este punto que escribieron como un subtítulo es más o menos tratar de hacer una especie de clasificación del tipo de aplicaciones, es decir, agrupar a los diferentes software según su aplicación, de acuerdo a algunas características que iremos seguramente comentando. Pongamos una primera categoría. La primera categoría sería esta, ¿no? El software de sistemas. Espérame un ratito, tengo algún problema acá. ¿Pueden escucharme? Sí. Espérame un ratito de que se me apagó la pantalla. No se vayan. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, se escucha. Bueno, que hay algún detalle. Bien, sigamos entonces. Decíamos el tema de software de sistemas. Software de sistemas es una de las tantas aplicaciones que existen en el ámbito del software. Y, a ver, comentemos algunas características que tienen esos software que se pueden considerar un software de sistemas. Y lo vamos a ver de esta manera, más simple. Vamos a decir que un software de sistemas es aquel software que hace posible que otros software puedan cumplir con su trabajo. ¿Listo? Entonces decimos un software de sistemas es aquel software que hace posible que otros software puedan lograr hacer su trabajo. Yo imagino que ejemplos podríamos tener bastantes, ¿no? ¿Alguien por ahí conoce algún software que tenga como funcionalidad lograr esto, que otros software hagan su trabajo? ¿Habrá algo? ¿Algún ejemplo de algún software? Mauricio. Está bien, Mauricio. Mauricio dice los sistemas operativos, sí, está bien, ¿sí? Los sistemas operativos generalmente, pues, posibilitan, pues, esto, ¿no? Posibilitan que las aplicaciones de software finalmente puedan ejecutarse, despreocupándose de muchas cosas que es el sistema operativo, que se encarga en realidad de colocar una capa entre el hardware y la aplicación del software.
Sí, está bien, los sistemas operativos sería un buen ejemplo. Nombres de sistemas operativos que conozcan. Windows, Linux, Mac. Eso, ¿no? Bastantes. Hay una gran cantidad de sistemas operativos que son esenciales, pues, ¿no? En el ámbito de lo que viene a ser la interacción entre el hardware y las aplicaciones de software finales. Ahora, ¿será que solamente los sistemas operativos podrían estar en esta categoría de software de sistemas o podrían haber también otros tipos de software que podríamos mencionar como ejemplo? A ver, vamos con Miguel Cayo, ¿alguna idea? No se me ocurre nada. Jira. ¿Qué haría el software? O sea, puede crear una rama de Jira, ¿no? Sin acceder a Git directamente desde el área de trabajo, ¿no? O del tablero puedes crear una rama. A ver, sigamos. Otro ejemplo, vamos con Erika Nota. Nada. Ingeniero, los controladores de dispositivos. Bueno. ¿Podrían ser los sistemas de geolocalización, por ejemplo, Google Maps? Bueno, a ver, vamos con Eric. Eric Vidal. No hay Eric Vidal. Bueno, lo vamos a retirar. Santos. Subelsa. Aquí, ingeniero, sí. Podría ser un servidor así como Amazon W, donde uno sube sus páginas web y ahí funciona. Bueno, hablamos solo de software, ¿no? Ejemplos, imagino que podrían haber bastante de lo que ustedes prácticamente utilizan todo el tiempo. Un ejemplo bastante sencillo son los navegadores, ¿no? Los browsers, los navegadores. ¿Para qué sirven los navegadores? ¿Qué hacen? Hacen eso, pues, ¿no? Normalmente posibilitan que aplicaciones, por ejemplo, basadas en la web, puedan ejecutarse sin mayor problema. Si no hay un navegador, una aplicación web probablemente no va a trabajar, es decir, no va a trabajar de forma directa. Otro ejemplo podría ser, como hace rato alguien dijo, controladores o drivers. Otro ejemplo, los motores de las bases de datos, que sin esto no van a funcionar, pues, ¿no? La aplicación. Entonces, hay muchos ejemplos. La misma máquina virtual de Java, por ejemplo, caería en estas características, ¿no? De un software de sistema, porque si no existe la máquina virtual de Java y si las aplicaciones de Java que se han hecho precisan todavía ser interpretadas su bytecode, seguramente que no va a funcionar, pues, ¿no? Entonces, vamos bien. Serían eso, ¿no? Los ejemplos. Si yo, por ejemplo, dijera un compilador, ¿está bien? Un compilador podría ser un software de sistemas. ¿Qué piensan? Sí. Sí, porque es una herramienta de programación. Pues no, no lo es, ¿no? Un compilador no puede ser un software de sistemas porque imagínense esta situación. Cuando ustedes desarrollan algún software que usa algún compilador, al compilador lo usan seguramente para generar, pues, ¿no? El código objeto
el código ejecutable. Y una vez que generan el código ejecutable, donde el compilador tiene como misión principal traducirlo, ¿cierto?, el código fuente hacia el código de máquina y generar el código ejecutable. Una vez que el código ejecutable está generado, ¿se vuelve a necesitar al compilador o no para que se ejecute el programa? No. Entonces, desde ese punto de vista, no es un software de sistema. Pero el intérprete sí, porque el intérprete se precisa cada vez que el programa se ejecuta, pues, ¿no? Entonces, ahí tenemos ejemplos de lo que vendrían a ser un software de sistema. Ahora, coloquemos otro ejemplo. ¿Pueden ver la pantalla? No se ve, Inge. No se ve. No, es en negro. Se ve Se negro. colgó. Nada. Nada. Se pone en modo cargando y ahí se queda. Espérenme un ratito. ¿Se ve ahora? Sí, ahora sí. Bien, entonces les decía, coloquen como un subtítulo otra categoría de software. En este caso, un software de gestión. Bueno, ¿qué podemos entender como un software de gestión? Para describir lo que es un software de gestión, vamos a comentar algunas características que deberían cumplir una aplicación de software para caer en esta categoría. Y básicamente podríamos encontrar las siguientes, vamos anotando. La primera, decimos que un software de gestión, por lo general, procesa volúmenes enormes de datos. Es una primera característica. En segundo, vamos a decir que un software de gestión normalmente es utilizado de forma simultánea por muchos usuarios. Y además también vamos a decir que un software de gestión, por lo general, en él se implementan políticas de negocio. Y se los encuentra funcionando, llamémoslo así,
en ámbitos de tipo administrativos, financieros, en síntesis empresariales, ¿no? Un nombre alternativo al software de gestión es lo que conocemos con el nombre de sistemas de información. Otros también los denominan sistemas de gestión empresarial. Son este tipo de software, digamos, que vendría en esta categoría de software de gestión. Nosotros lo vamos a llamar así, ¿no? Software de gestión. Pero cuando estemos hablando de un software de gestión, vamos a estar hablando de este tipo de software. ¿Pueden mencionar ejemplos que caerían en esta categoría? ¿Algún ejemplo? ¿Nadie? Un ERP. ¿Está bien, Cristian? Cristian dice un ERP. Sí, ¿no? Los ERP seguramente son los principales, pues, ¿no? Representantes de este tipo de software. Y nosotros cuando hablamos de ERPs, implícitamente estamos hablando de sistemas muy grandes que a su vez están compuestos por un conjunto de subsistemas, como por ejemplo los sistemas de ventas, compras, contabilidad, recursos humanos, activos fijos, presupuestos, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de funcionalidades que son enormes están dentro de lo que es un ERP. Y también, obviamente, cuando hablamos de un software para la banca, un sistema de tipo académico que se aplica en los colegios, en las universidades, sistemas que se aplican en las clínicas, en síntesis, en la empresa, todo ese tipo de software estaría en esta categoría, ¿no? Que vienen a ser los software de gestión. Si tuviéramos que poner nombres de ejemplos de ERPs, ¿cuáles podrían mencionar? Ahí vamos con Víctor Hugo. Víctor Hugo, ¿está por ahí? Sí, ingeniero. Podría ser SAP. Ya, está bien. El SAP es un ejemplo clásico y por cierto bastante difundido a nivel mundial, muy grande, completo. En cuanto a lo que vienen a ser los sistemas de este tipo, ¿no? De ERP. Otro nombre por ahí. A ver, la versión libre, digamos, que sea donde no necesariamente se vendan las licencias de software. ¿Conocen alguno? ¿Algún ERP? ¿Nadie? Ingeniero, ¿podría ser Odoo? ¿Odoo? Sí, está correcto. El Odoo es un ERP muy completo que tiene la ventaja de que, más allá de que es completo y muy configurable, tiene o es de versión libre. Es por eso que hay inclusive muchas empresas de software en nuestro medio que no necesariamente venden el Odoo como software, sino lo que venden es el servicio. A veces de puesta en marcha y a veces inclusive de adaptaciones necesarias que se hace sobre Odoo. ¿Sí? Está bien. ¿Y en Microsoft tendrá su ERP o no tiene? ¿Nadie? Microsoft Dynamics. Está bien. Microsoft Dynamics es uno de los clásicos representativos como ERP. En este caso, del tipo de M8 de Microsoft, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo que viene a ser nuestro
Otra categoría, software de gestión. Ahora pongamos esa categoría. Software de tiempo real. Hablar de un software de tiempo real seguramente es hablar de un software muy particular, ¿no? En comparación a los demás. Por ejemplo, no hay que confundir con el concepto este. Hay gente que piensa que porque el software está trabajando en línea, ya lo catalogan como un software de tiempo real. Dentro de la terminología de la ingeniería de software, un software, para ser considerado un software de tiempo real, debe cumplir con algunas características, más allá de simplemente trabajar en línea. ¿Sí? Por ejemplo, un software de tiempo real es aquel software en el cual nosotros, como desarrolladores, no solamente nos preocupamos por la lógica y por los datos, como típicamente lo hacemos, sino también nos preocupamos por aspectos relacionados a los tiempos. Es decir, hay ciertos procesos de software que tienen que ejecutarse, no necesariamente dependiendo de las acciones que haga un usuario o que le dé un clic en alguna parte, sino que deben ejecutarse procesos en función al tiempo. Por un lado. Por otro lado, también son software en los cuales probablemente el humano no interactúa con mucha frecuencia, entregándole una información quizás a través de un teclado o una pantalla, sino más bien son software que tienen la capacidad de percibir su entorno, su contexto, y a partir de eso tomar ciertas acciones determinadas o definidas para tal propósito. Y esta forma de percibir podría ser a través de, no sé, ¿no? De sensores, ya sea sensores, no sé, de movimiento, de temperatura, o simplemente el reloj, etcétera. Pueden haber muchos aspectos. Entonces, este tipo de software a tiempo real, por lo general, vienen bien ligados a un hardware en particular. Y si en algún lugar los vemos muy frecuentemente trabajando a este tipo de software de tiempo real, los encontramos en las industrias, ¿no? En las fábricas. Ahí es donde vemos este tipo de software que generalmente tiene esta característica que estamos comentando. Son software que seguramente hacen trabajos específicos, pero muy especializados. Y para eso se combina software con un hardware muy específico también. ¿Podrían ustedes colocar otros ejemplos de software de tiempo real? Más allá de estos que se aplican en las fábricas y la industria, ¿o no hay más ejemplos? ¿Nadie? Veamos un caso también. ¿Qué decía David? Un semáforo. Está bien, David, claro. Por ejemplo, en Europa, en los países, existen estos sistemas que controlan todo el tráfico de trenes o de buses. Sí, ¿no? Normalmente los sistemas de tráfico, sea pues aéreo, vehicular, tienen este tipo de software, ¿no? Ni hablar de los vehículos autónomos, ¿no? Los vehículos autónomos que nosotros estamos mirando, viendo cómo están saliendo, son así. O sea, son software que están funcionando en tiempo real, reaccionando ante situaciones en el momento, que los perciben no porque haya un usuario que lo esté alimentando con datos, sino porque ellos, a través de justamente de sus sensores, cámaras, lo que sea, perciben estos datos, ¿no? El ejemplo es el vehículo autónomo, es un ejemplo extremo, ¿no? En este caso, lleno de cámaras por todas partes. Y funciona,
por lo menos las pruebas que se han hecho, funciona, aunque sabemos que sobre eso existen muchos tipos de situaciones. Por ejemplo, en algunas partes se han detenido la expansión de los vehículos autónomos porque han causado accidentes. Sin embargo, hay también apreciaciones bastante obvias, ¿no? Los accidentes siempre ocurren y no por eso se va a cambiar, se va a detener las cosas. Imagínense, por ejemplo, cuando el humano dejó de ser llamémoslo así, cuando pasó de un trabajo manual a un trabajo automatizado vía, no sé, a través de los vehículos, por ejemplo. Es decir, cuando la gente dejó de usar los caballos y empezó a utilizar los vehículos mecánicos que conocemos. ¿Habrán habido accidentes o no habrán habido? No, se veía que sí, ¿no? Y bastantes. O sea, claro, pasa, lamentablemente ocurren esas cosas. Pero está bien, los vehículos autónomos son un ejemplo de software a tiempo real, ni hablar también de los sistemas de control de tráfico aéreo, vehicular, los semáforos inteligentes. Todo eso pues está en esta categoría, ¿no? Los software de tiempo real. Ahora, si colocamos otro ejemplo, podríamos mencionar eso, ¿no? Coloquemos lo que viene a ser un software de inteligencia artificial. ¿Cómo definimos un software de inteligencia artificial? Entendemos que es un software muy particular en comparación a los demás. ¿Cuál será su principal novedad en comparación a los demás software? ¿Alguna idea? Que es capaz de aprender y a medida que cambia el tiempo puede ir dando diferentes resultados, no siempre el mismo. Está bien. Los software de IA, como sabemos, trata pues de emular, ¿no?, el comportamiento humano, particularmente en algunos aspectos bastante claros, como por ejemplo la capacidad de inferir, de razonar, de llegar a conclusiones a partir de hechos, reglas, heurísticas. Es decir, no necesariamente trabajan sobre algoritmos numéricos o determinísticos como conocemos, sino más bien lo hacen a partir de una base de conocimiento. Y por otro lado, también hablamos de que este tipo de software podría tener y tiene la capacidad de aprender. Es decir, que en la medida en que se lo use al software, este va aprendiendo como lo hace el humano. ¿No es cierto? Normalmente este tipo de software, más allá de desarrollarlo, también precisa un alto grado de entrenamiento para que pueda llegar a obtener los resultados que se esperan. La IA, como sabemos, existe desde hace mucho tiempo atrás, inclusive a nivel conceptual, antes de que aparezca la computadora como tal. Sin embargo, en esta época en la que estamos viviendo es donde más, digamos, se ha difundido lo que es la IA. ¿Cuál cree que han sido ustedes las razones para que la IA crezca ahora más que tiempo atrás? ¿Alguna idea? La velocidad de procesamiento de datos en los procesadores. Bueno, ¿qué más? Predecir suceso. Seguramente han habido siempre, llamémoslo así, como una especie de dos limitaciones
anteriores que de repente ocasionaban que la IA no crezca como se esperaba y ahora sí lo hace. Por un lado, que este tipo de software precisa de un poderoso hardware, ¿no? Para que realmente haga lo que se espera que deba hacer. Hoy día ese hardware sí se lo tiene disponible. Y mucho más allá todavía con los grandes servicios en la nube que se ofrecen, donde sí podemos tener acceso a este tipo de potentes servidores. Y por otro lado, los datos. Pues no, una IA sin datos hace muy poco. Una IA tiene que tener una base de datos, base de conocimientos muy completa, muy grande. Y a lo largo de estos últimos años, a través de Internet, el uso de navegadores, de buscadores, de redes sociales, grandes empresas han empezado, ¿no?, a alimentar su base de conocimiento con todos los datos que nosotros colocamos cuando usamos este tipo de aplicaciones, que en el fondo son gratuitas, pero que seguramente es la forma de trabajo, los datos que usamos, que le permite a las empresas construir, pues, ¿no?, su base de conocimiento. Y ahora ya están en condiciones de ofrecer estos servicios de IA. Hoy por hoy estamos en la época donde para llegar a desarrollar una aplicación que tenga funcionalidades de inteligencia artificial, no precisamos ser grandes expertos en IA y a veces ni siquiera implementar la IA como tal. Sino lo que más bien podemos y debemos hacer en muchos casos es simplemente identificar el servicio en la nube correcto de IA y saber cómo conectarnos con ese servicio, es decir, todo lo que viene a ser su API o uso de ese servicio y la forma de cómo entrenarlo. Por eso es que hoy día es muy difícil imaginarse desarrollar una aplicación y no pensar en la IA como una alternativa para marcar la diferencia entre nuestro software y los que ya existen. Por ejemplo, esa es una misión que tienen ustedes casi ineludible. Ustedes están en la generación donde desarrollar aplicaciones que tengan funciones basadas en IA sí es posible y muy factible. Bien, coloquemos otra categoría. Software empotrado. Esa es otra categoría. Y para entenderla, comentemos de manera bastante simple. Cuando hablan del término empotrado, por lo general, sin hablar de software de manera cotidiana, ¿en qué momento o para referirse a qué usan esa palabrita empotrado? ¿Alguien? Para describir algo que está fijo en un solo lugar. Sin hablar de software o nunca lo han usado. El término empotrado, para referirse a qué lo usan por lo general. ¿Un software de escritorio? No, pues, sin hablar de software, le digo. Para tener un lugar determinado. De manera cotidiana, normal, digamos, sin hablar de software, sin hablar de informática. Cuando hablan de empotrado, el término, ¿en qué lo usan? ¿O nunca usaron ese término? Como si algo estuviera incrustado. Ya, pero un ejemplo, pues, a ver, ¿qué? No sé, cuando tenemos un ropero empotrado es porque está ahí, digamos, incrustado en la pared, no lo podemos mover. Bueno, no está bien. La pared, pero sí, está ahí. Está bien, Fernando, eso es verdad. Quizás el término empotrado más común que nosotros usamos es justamente para eso, ¿no? Para referirnos, por ejemplo, a los roperos empotrados. Pero si nosotros comparamos un ropero empotrado versus los otros roperos que no son empotrados, ¿cuáles serían las diferencias?
Que uno puede ser... No se lo puede mover y los otros sí, digamos. Ya que el ropero empotrado está en un lugar fijo. Bueno, ya va una, algo más. Dice que no se lo puede mover, ¿es cierto? Que puede ser portable, o sea, llevarlo a cualquier parte y el otro no. Por eso que no se lo puede mover. ¿Algo más? El empotrado se lo hizo exactamente para ese lugar donde se lo va a usar. Bueno, entonces especificaciones. Un ropero empotrado es diseñado exclusivamente para la estructura del edificio, de la casa que se está construyendo, ¿no es? Es parte normalmente de la plano de la casa. Está bien. Falta una más, una característica bastante obvia, pero qué bueno decirla. ¿Cuál sería? Por ejemplo, una diferencia también es que un ropero que es empotrado versus otro que no lo es que nunca pues pagamos por separado por él, ¿no? No lo compramos por separado. Compramos la casa y viene el ropero. Bueno, ahí están 3 características. Ahora la pregunta es, ¿habrá un software que que tiene estas 3 características? Por ejemplo, que no se lo pueda mover, que sea parte intrínseca del hardware en el cual viene y que normalmente yo no lo compro por separado, compro todo. ¿Pasa eso o no pasa? Sí, entonces sería armarlas las piezas para esa estructura. Lo que quiero que me comenten es que si conocen ustedes software que tengan esas 3 características que hemos comentado y obviamente que las vayan mencionando, pues, ¿no? ¿Conocen algún software así o no? ¿O no hay? ¿Podrían ser los sistemas gestores de bases de datos? Por ejemplo, con el de PGAdmin no podemos ver el de otras bases. No. Dicho de otro modo, para que tenga más confianza en lo que van a decir, a nivel mundial, el software que más se produce, ¿cuál creen que es? En cuanto a aplicaciones. Pues es este. El software empotrado es el software que más se hace o se produce a nivel mundial. Entonces, ejemplos deberían sobrar. Y obviamente lo encontramos desde cosas tan simples hasta cosas muy sofisticadas. Tan simples podría ser un electrodoméstico. ¿No es cierto? Un Smart TV, no sé, alguna heladera, que tienen este tipo de software adentro. Y normalmente pasa lo que dijimos, no se puede mover, no se compra por separado, y son construidos exclusivamente para un hardware en particular. Entonces, queda claro, ¿no?, que hay una gran cantidad de este tipo de software de electrodomésticos, software de vehículos que vienen ya con sus dispositivos. En fin, entonces todo ese tipo de software estaría en esta categoría. Por ejemplo, Java ha sido inicialmente pensado para este tipo de software, ¿no? Bueno, entonces eso llamaríamos como software empotrado. Y finalmente coloquemos este otro. Software de la web. ¿Por qué un software de la web merece una categoría en particular? Si ponemos ejemplos de software de la web, básicamente cualquier aplicación que corre en la web sería un ejemplo. ¿No es cierto? Sitios web, emails, chats, buscadores, portales, todo eso serían los sitios web. Y de hecho, muchas de las otras aplicaciones yo lo puedo implementar sin ningún problema, probablemente gran parte de ellos en una plataforma web. ¿Qué tiene de particular el software de la web?
categoría aparte. ¿Lo ven ustedes algo de particular, un software de la web comparado con los otros, o no habrá nada de particular? Su accesibilidad. ¿Qué significa eso? Que puedo entrar a cualquier dispositivo que esté conectado a la red, cualquier lado del mundo. Bueno, a ver, podemos mencionar varias cosas interesantes, ¿no?, que tiene el software para la web. Una, la que menciona su compañero Cristian Castro, es que este tipo de software es portable, ¿no? Es decir, es como lo que el sueño de todo el mundo, pues, ¿no? Programarlo una vez y se ejecuta donde quiera. Todo lo que se precisa seguramente es un navegador y nada más. ¿Sí? En cambio, antes de que exista un software para la web como tal, teníamos que hacer aplicaciones específicas para cada tipo hasta de sistema operativo. ¿No ve? Yo tenía que hacer un programa que funcionaba en Windows, pero si quería que funcione en Linux no funcionaba, tenía que hacer una versión para Linux. Si eso quería que corra en una Mac, tampoco funcionaba, tenía que hacer otra versión para Mac. Y en términos de costo, de productividad, pues era malísimo. Por lo tanto, una aplicación web no tiene esta limitación. En todo caso, es una ventaja de una aplicación web. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, quizás un segundo punto, podríamos también mencionar que una aplicación web, al tener esa característica, no precisa ser instalada. No necesitamos estar instalando, ¿no es cierto?, la aplicación web para que pueda ejecutarse. Quizás algunas aplicaciones, lo más que piden es algunos permisos, algunos plugins, pero ahí no pasa. Otra característica es geográficamente, pues no está limitada, ¿no? O sea, implícitamente eso tampoco está limitada a que lo ejecutemos solamente en lugares determinados, a no ser que estemos trabajando sobre una red plenamente privada o configurada, pero por lo general todo lo que precisamos para acceder a una aplicación web es la URL y ya estamos en el software. Y si precisamos mirar un poco más, seguramente que tendríamos que tener alguna cuenta de usuario, ¿no?, para ver más funciones que tenga el sistema. Entonces, ¿y por qué un software para la web tiene estas ventajas? ¿Qué hace? ¿Qué le hace? ¿Qué es lo que hace posible que un software para la web corra en cualquier máquina? ¿Alguien tiene una idea? Por ejemplo, a ver, asumamos este caso. Si ustedes hacen un programa en Delphi, ese programa que han hecho en Delphi, ¿corre en cualquier sistema operativo, en cualquier máquina? ¿Corre o no? ¿Hola? ¿Me escuchan? No corre. No corre, pues no. Yo lo hago Windows y va a correr en Windows. Si quiero hacer correr en un celular, no va a correr. Puedo hacerlo correr en una máquina que está con Linux, tampoco va a correr. Pero si hago una aplicación web, sí corre. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué ocurre? Ingeniero, yo creo que el software en la web, como mencionó más antes, se ejecuta sobre un navegador y mayormente los dispositivos cuentan con un navegador, ¿no? Sí, está bien, pero ¿qué hace posible que un software para la web corra en cualquier lugar?
que, por ejemplo, una aplicación que hago en Visual C o en Delphi, no corre en cualquier lugar, pero si hago una aplicación web, sí corre. ¿Cuál será la diferencia? ¿Cuál es la razón en todo caso? No es por los protocolos, el HTTP, el www o... A ver, escuchemos a otro joven. ¿Qué dice Elías Flores? ¿Alguna idea? La flexibilidad, ingeniero. Daniel, Elda. Portabilidad. Claro, pero ¿qué es lo que le hace que sea portable? Puede ser que los servidores estén en línea. Miren, me estoy llevando una sorpresa con ustedes. Ingeniero. Que no me digan exclusiva así específicamente, esta es la razón así contundente. ¿Alguien, por favor? Pasa que los navegadores interpretan un lenguaje especial que, o sea, viene integrado, ¿no? en todos los navegadores y se lo definió como un estándar que es el HTML, si no me equivoco. Bueno, creo que voy a sacar una foto a todos ustedes. Pero voy a pasar el primer curso que no me ha dado con contundencia la razón del por qué una aplicación web corre donde sea. Yo imagino que entre muchas cosas que podemos decir, la más importante seguramente es por el tipo de traductor que se utiliza, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes hacen un programa, lo escriben en un lenguaje de programación de alto nivel. Ese lenguaje que ustedes, ese código que ustedes escriben, solo lo entiende el programador. ¿La máquina será que lo entiende o no? No. Precisa ese código ser traducido. ¿Hacia dónde lo traducimos? Obviamente hacia el código de máquina. Y cuando ya está en un código de máquina, ahí es donde ya el programa obviamente ejecuta. Por eso es que decimos que depende del traductor. Ustedes conocen por lo menos dos tipos de traductores. Uno de ellos muy conocido es el compilador que hemos comentado hace rato. ¿No ven? ¿Qué hace un compilador? Eso, traducir código de fuente a código de máquina. ¿Y el otro cuál será? Otro que también traduce, pero no es un compilador. Yo creo que ustedes lo usan todo el tiempo. ¿El intérprete? Intérprete, bueno, obvio, el intérprete está correcto. Por ejemplo, un lenguaje como Delphi, como Visual C, etcétera, ¿qué usan? ¿Compilador o intérprete, por lo general? Un compilador. Un compilador, pues, ¿no? Claro que sí. Ahora, las aplicaciones web, ¿usan compiladores o usan intérprete? Después digan algo increíble, ustedes no quieren hablar. ¿Cuál es la idea? Me parece que usan intérprete. Pues, ¿no? Y ahí está la gran diferencia, pues. Si yo haría una aplicación web con un compilador, obviamente que no va a correr, pues, en cualquier máquina. De hecho, no se hace. Usamos intérpretes. ¿Qué lenguajes que utilizan intérpretes conocen ustedes? Python, JavaScript. Todos los lenguajes que utilizan para hacer aplicaciones web, pues, ¿no es cierto? C, Python, PHP, HTML, JavaScript. Son lenguajes que trabajan sobre intérprete. Y eso obviamente hace posible que el código se puede ejecutar sin ningún problema. Java, por ejemplo, es un caso muy particular, ¿no?
Java tiene algo de compilador y tiene algo de intérprete. Tiene un compilador que genera un bytecode, que no es el código objeto final. Luego ese bytecode precisa ser interpretado y lo hace en su máquina virtual de Java. Bien, entonces sí, una aplicación web es algo particular en comparación a otros tipos de software. Y hoy también es pues prácticamente difícil que alguien cuando desarrolla una aplicación no piense en explotar la potencialidad que tiene una aplicación web. Bueno, jóvenes, con eso cerramos este punto, este tema. Lo que quiero que hagan como tarea es lo siguiente. No lo van a entregar todavía, pero háganlo porque luego les voy a pedir. Más o menos, tomando como referencia las diferentes categorías que hemos comentado hoy día, quiero que ustedes más o menos estructuren una especie de un gráfico estadístico, no sé, tipo torta o algo, en el cual veamos una distribución a nivel mundial de cuál es el software que más se hace. Por ejemplo, de 100% de las aplicaciones, ¿cuánto en porcentaje se construye de aplicaciones de sistemas, de aplicaciones de software empotrado, etcétera? Eso ustedes lo pueden revisar en literatura e internet y se van a llevar con algunas sorpresas muy interesantes. Si ese mismo estudio lo aplicaríamos acá en Bolivia, probablemente la figura cambie y no sea el software empotrado el que más se hace en Bolivia. De repente es otro tipo de software. Bien. Quedemos acá, veámonos el jueves. El jueves a las 4 en punto. Hasta luego, jóvenes. Sí, bien, ¿no? Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.